Toda gran ciudad esconde algo, pero en Kansas City, los secretos no están solo detrás de puertas cerradas, están bajo tus pies, bajo las calles, más allá de la piedra caliza y los camiones de correo, existe una red tan vasta, tan cuidadosamente editada de la memoria pública, que incluso los investigadores experimentados se quedan sin palabras. La versión oficial dice que es solo un almacén. La verdad podría ser mucho más oscura. Hoy seguimos las pistas que nos llevan muy por debajo de la superficie, a un mundo oculto que nadie debía encontrar. Bajo Kansas City yace algo que pocas personas saben que existe. Una ciudad subterránea tallada en piedra caliza. Conocida oficialmente como Subtropolis, abarca más de 55 millones de pies cuadrados y se extiende como venas bajo la tierra. Para algunos, es solo una instalación de almacenamiento masiva, pero otros creen que es algo mucho más deliberado. La historia oficial es simple. Subtropolis es un parque empresarial privado que alberga de todo, desde centros de datos hasta vehículos del servicio postal presume de control climático natural, seguridad y distancia de las miradas indiscretas. Pero los escépticos dicen que esto es exactamente lo que lo convierte en la fachada perfecta, porque una vez que empiezas a mirar realmente, encuentras piezas que no encajan, como las entradas a Subtropolis que no aparecen en los mapas oficiales, o el hecho de que los contratistas firman acuerdos de confidencialidad de por vida, o el extraño zumbido que los técnicos aseguran que pulsa en ciertos corredores, bajo, rítmico, como una respiración. Las cavernas de piedra caliza se formaron hace cientos de millones de años, pero las expansiones artificiales comenzaron en la década de 1000. Desde entonces, han seguido cavando, capa por capa. Pero ¿quién controla realmente esa expansión? La familia Hunt, propietaria original del terreno, ha mantenido los registros sellados durante décadas. Incluso los funcionarios de la ciudad admiten que hay secciones del sistema de cuevas que ya no están bajo la jurisdicción local. Y ahí es donde comienzan las historias. Los conductores de reparto hablan de puertas restringidas con escáneres de retina, sin instrucciones de entrega y guardias vestidos con uniformes sin marcar. Los trabajadores susurran sobre pasillos fríos, secciones donde la temperatura cae en picada inexplicablemente, y sus radios fallan. Y luego están las desapariciones. Se dice que al menos 3 trabajadores se han desvanecido desde sus desapariciones, silenciosamente enterradas bajo papeleo de recursos humanos. Un conserje, según se informa, dejó una serie de notas escritas a mano describiendo una segunda ciudad debajo de la primera. Su última entrada decía, simplemente, encontraron la puerta. Nunca hubo una investigación oficial. Y quizás la parte más extraña, a pesar de que Subtropolis es tan grande, del tamaño de 140 campos de fútbol, nunca se ha publicado un estudio completo realizado por terceros. Nadie sabe realmente qué hay en todo ese espacio. Mientras comenzamos nuestro descenso a este mundo oculto, no solo buscamos secretos físicos, buscamos un patrón, un rastro de pistas dejado como migas de pan en la oscuridad, porque algo ahí abajo no quiere ser encontrado, y ha esperado ya demasiado tiempo. Para entender el mito de los túneles de Kansas City, debemos retroceder, mucho antes de los foros de Internet, los rumores en tablones de anuncios y los memos redactados. Todo comienza con la roca, específicamente la formación de piedra caliza Bethany Falls, uno de los sustratos geológicos más estables del Medio Oeste. Por eso se explotó esta tierra, pero algo inesperado sucedió durante la excavación. A medida que los equipos de minería avanzaban, comenzaron a descubrir vacíos, túneles y cavernas que no coincidían con ningún registro de voladura. En resumen, espacios que no deberían haber existido. Los informes fueron desestimados en ese momento como errores o fisuras naturales, pero una entrada en el diario de un capataz de 1951 destaca. Escribió, abrimos un pozo hoy, quizás a 20 pies de profundidad. No se necesitaron herramientas, ya estaba hueco. La luz no llega al final, el aire estaba frío, como un congelador. Su entrada termina abruptamente, a mitad de frase. La página del día siguiente ha desaparecido. Durante la siguiente década surgieron más anomalías. En 1959 estalló un incendio subterráneo en una de las salas inexploradas. Nunca se encontró una fuente de ignición. La compañía lo selló con concreto reforzado y lo eliminó de los mapas operativos. Esa sección, ahora conocida solo como Zona C, sigue marcada como prohibida. Pero los escaneos con drones realizados en 2015 por aficionados sugieren que las firmas de calor todavía emanan desde dentro. Algo ahí abajo todavía arde.
Después de que la minería terminó a principios de los 60, el desarrollo privado se hizo cargo. Subtrópolis nació, se limpió, se desinfectó, se presentó como el parque empresarial subterráneo definitivo, pero, de nuevo, hay lagunas. El sitio oficial dice que Subtrópolis abarca 55 millones de pies cuadrados, pero los informes de logística interna de empresas que operan allí, PepsiCo, el servicio postal, Hallmark, hacen referencia a rutas de entrega que se extienden mucho más allá de esas dimensiones públicas. Un contratista nos dijo, hay puertas que nos dicen que nunca abramos. Nos emiten tarjetas de acceso con acceso deshabilitado a ciertas salas. He visto montacargas ir hacia áreas que no están en el tablero de logística y no regresan por el mismo camino. Luego están los planos. Un mapa de la Comisión de Planificación Urbana de 1972 muestra Subtrópolis como existía entonces, pero al superponerlo con un mapa de refugios de emergencia de FEMA de 2010, aparecen nuevos corredores, túneles que evitan los caminos conocidos, salas etiquetadas como preparación de acceso profundo y comando NH. ¿Qué significa NH? Refugio nuclear, nuclear hardening, no humano, o solo un error tipográfico que alguien olvidó borrar. A fines de la década de 1980, durante un estudio geológico regional, a investigadores de la Universidad de Missouri se les permitió acceso limitado a los niveles inferiores. Las notas de un profesor mencionan interferencia magnética anómala y reflejo auditivo. En términos más simples, las brújulas fallaban y los ecos rebotaban incorrectamente. Una estudiante asistente afirmó que escuchó su propia voz repetida 10 segundos después, como si algo estuviera respondiendo. Su nombre era Holly Rina. 3 semanas después de la encuesta fue encontrada en su dormitorio, inconsciente, rodeada de docenas de mapas dibujados a mano. Cada mapa mostraba lo mismo, una espiral descendente, sin etiqueta, solo un símbolo final en el centro, un círculo con un solo ojo. Se retiró de la escuela, dejó una sola frase en su diario. Lo construyeron sobre algo que nunca entendieron. ¿Es todo esto una coincidencia? ¿Un patrón de accidentes, omisiones y paranoia? ¿O algo ha estado escondiéndose a plena vista? Porque cuanto más profundizamos, más claro se vuelve. Estos túneles no fueron solo excavados, fueron descubiertos. Y en algún momento del camino, alguien decidió que era mejor construir sobre la verdad que enfrentar lo que realmente significaba. Aquí tienes la segunda parte del guión, continuando la narrativa y aplicando las técnicas de retención. En 1987, una efímera ordenanza municipal exigió que todos los complejos comerciales subterráneos en el área metropolitana presentaran mapas actualizados. Subtrópolis cumplió, parcialmente. Los esquemas presentados delineaban una cuadrícula ordenada de zonas, áreas de carga y almacenes controlados. Pero cuando se compararon con las coordenadas GPS conocidas y los registros de entrega comercial, surgieron discrepancias. Algunos camiones reportaron tiempos de viaje que no podían explicarse con las rutas documentadas del túnel. Otros registraron entregas en áreas que en el papel no existían. Fue entonces cuando los informes de los turnos de noche comenzaron a filtrarse. Un ex supervisor de almacén describió haber escuchado pasos sobre los paneles del techo, a pesar de estar 3 pisos bajo tierra. Otro recordó haber encontrado contenedores de carga que no estaban en el manifiesto, sin logotipos, sin números de serie, solo acero sellado estampado con una fecha que no tenía ningún sentido, 4 de abril de 2000. Cuando se le preguntó qué se hizo con el artículo, hizo una pausa. Habían desaparecido por la mañana. Las marcas del montacargas no llevaban a ninguna parte. Esto podría parecer una historia de fantasmas hasta que examinas los datos. De 1987 a 1995 hubo 14 fallas eléctricas reportadas en Subtrópolis, cada una coincidiendo con lecturas sísmicas justo por encima del ruido de fondo. No eran terremotos ni explosiones de minería, eran más bien ondas de presión, estrés interno, como si algo estuviera moviéndose, cambiando, presionando contra las paredes. Un informe de ingeniería de 1992 recomendó silenciosamente la construcción de canales de alivio de presión profundos y detener la excavación hacia el ala sureste. La recomendación fue ignorada. Ese mismo año, 2 contratistas desaparecieron durante una revisión de ventilación programada. Su última ubicación conocida, cerca de un corredor de acceso sin terminar etiquetado como extensión del sector E. La entrada fue tapiada posteriormente. El incidente nunca llegó a las noticias.
Pronto los foros clandestinos dedicados a la exploración urbana comenzaron a mapear corredores fantasma, túneles vistos pero no documentados. Algunos exploradores afirmaban que estos caminos parecían reorganizarse entre visitas. Uno incluso describió haber encontrado un corredor que se bucleaba. Después de caminar recto durante 15 minutos regresó al punto exacto donde había comenzado, sin haber girado nunca. En 2001, una fotografía filtrada circuló por internet. Mostraba una sección de pared en lo profundo de los túneles con baldosas de cerámica incrustadas, cada una con símbolos diferentes, notaciones matemáticas, diagramas anatómicos y lo que parecían ser cartas estelares. Una segunda foto, supuestamente tomada momentos después, mostraba la pared completamente en blanco. La autenticidad de estas imágenes nunca ha sido confirmada, pero desataron lo que ahora se conoce como la teoría de la infraestructura viva. La idea de que el sistema de túneles de alguna manera evoluciona, no orgánicamente sino sistemáticamente, diseñado para adaptarse, cambiar y ocultar. Si eso suena imposible, considera esto. En 2010, una importante auditoría de la Administración de Servicios Generales (GSA) descubrió discrepancias en los arrendamientos de instalaciones subterráneas federales. En un caso estaban pagando alquiler por más de 35,000 pies cuadrados de espacio de túnel que no aparecía en ningún mapa, ni antiguo ni nuevo. Cuando los auditores intentaron una inspección del sitio, la seguridad privada les negó la entrada. La justificación: restricciones de acceso del cliente. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién era ese cliente. Y luego están los fenómenos auditivos. Múltiples guardias de seguridad han reportado escuchar voces a través de intercomunicadores que nunca fueron activados. Una transmisión grabada, fechada el 12 de marzo de 2006, contiene un clip de 6 segundos de susurros superpuestos. Un análisis de espectrograma reveló patrones parecidos al código Morse, pero sin mensaje coherente. Un ingeniero de audio afirmó que las frecuencias utilizadas no se producen naturalmente bajo tierra. Así que nos queda un mosaico de medias verdades. Empleados que desaparecen de los registros, habitaciones que se mueven o se desvanecen, mapas que se contradicen a sí mismos. ¿Estamos ante un proyecto secreto del gobierno, una reliquia de la Guerra Fría que se ha vuelto rebelde? ¿O hay algo más abstracto en juego, un sistema que se resiste a ser entendido? Porque cuanto más seguimos los túneles, más parece que no son solo pasajes a través de la roca, sino una interfaz, un lenguaje. Y cada vez que alguien se acerca demasiado a entenderlo, el mapa cambia. Subtropolis nunca debió crecer tanto. En sus inicios, era una operación minera, extrayendo piedra caliza para carreteras. Pero con el tiempo los vacíos se volvieron valiosos. Clima controlado, blindaje natural, una ciudad bajo otra ciudad. Lo que comenzó como extracción, evolucionó hacia la contención. En la década de 1980, la expansión se aceleró más allá de la demanda comercial. Varias zonas designadas por letras Zona K, Zona R, Zona X, aparecen en memorandos internos, pero nunca en mapas públicos. Estas áreas no figuraban en los registros de arrendamiento, y lo más notable, no eran accesibles por rutas estándar. Fue entonces cuando un explanificador urbano, ahora retirado, afirmó que secciones del sistema de túneles estaban siendo perdidas deliberadamente, selladas detrás de paredes falsas, borradas de los planos. Las llamó bóvedas ciegas. El propósito, dijo, no era la seguridad, era el extravío. Casi al mismo tiempo, un contratista de limpieza presentó una discreta queja de OSHA. Informó de una escalera de acceso que no debería estar allí, que descendía a lo que describió como una cámara de escucha. Cemento desnudo, sin marcas, revestido de espuma amortiguadora de audio. Juró que podía oír un zumbido bajo el suelo, una vibración que no se oye sino que se siente. La queja fue desestimada. El contratista desapareció 6 semanas después. Otra anomalía: los ecos de sensor. En 1999, una compañía de telecomunicaciones que probaba una red de fibra óptica informó de una retroalimentación de señal en puntos clave. Cuando la redirigían, los ecos cambiaban. Los ingenieros lo compararon con alguien golpeando la línea desde dentro de las paredes. Tras múltiples diagnósticos fallidos, el equipo recibió una orden de silencio clasificada bajo el pretexto de soberanía de la red. El proyecto se trasladó a la superficie. Algunos investigadores han establecido una conexión entre estas zonas ciegas y el largamente rumoreado complejo eco. Una frase encontrada solo una vez, enterrada en los metadatos de un archivo de zonificación digital de 1900. No existe ningún plan oficial con ese nombre,
pero los metadatos incluían un subencabezado críptico. Fase 4. Interferencia de entidad residual. Contención de fase acústica. El archivo fue eliminado menos de 2 minutos después de su descubrimiento. Interferencia de entidad residual. Suena a pseudociencia hasta que cavas en los registros de laboratorio recuperados por una extinta firma de análisis forense de audio. La firma había sido contratada para limpiar la interferencia de fondo de cintas de vigilancia subterránea. La mayoría de los archivos eran ruido de equipo, pero un lote, etiquetado como Evento 7DKC, destacaba. Los bucles de estática contenían clics rítmicos que escalaban hasta convertirse en complejas secuencias de golpes. El patrón no coincidía ni con el código Morse ni con un código máquina. Un especialista lo describió como un lenguaje tratando de imitar un lenguaje, como algo que había oído hablar, pero no lo entendía. En respuesta, partes de Subtrópolis fueron cerradas por evaluaciones estructurales. Los cierres duraron semanas. Nunca se registraron reparaciones. En cambio, imágenes satelitales mostraron convoyes de equipo pesado llegando al amparo de la noche, camiones de estilo militar, furgonetas sin marcar. Pero aquí está el detalle. Se fueron vacíos. La teoría de trabajo. El complejo eco no es un lugar, es una condición. Una especie de infección acústica, una región donde el sonido mismo comienza a comportarse de manera anormal, ecos que se repiten con ligeras alteraciones, grabaciones que se degradan de forma diferente cada vez que se reproducen, y como cualquier infección se propaga. Eso explicaría por qué ciertos corredores fueron tapiados, por qué se olvidaron zonas de acceso, no para mantener a la gente fuera, sino para mantener algo dentro, o tal vez, para evitar que nos note. Porque si los propios túneles están escuchando, entonces cada paso, cada susurro, cada movimiento, se suma al patrón. Y una vez que el patrón alcanza un umbral, algo responde. Esta puede ser la razón por la que los primeros mapas incluían zonas muertas acústicas, marcadas no para el silencio sino para la seguridad. Áreas donde las ondas de sonido se cancelaban, se disipaban, zonas seguras, o al menos lo eran. Ahora, esas zonas son inestables. Y mientras nos adentramos más en el subsuelo, la pregunta más inquietante no es qué oiremos, sino si seguiremos reconociendo el sonido de nuestras propias voces cuando lo hagamos. Para entender por qué estos túneles esconden tantas capas de secretismo, hay que retroceder a una época en la que se creía que la guerra del futuro no se libraría con ejércitos, sino con radiación y silencio. Durante la Guerra Fría la paranoia no era solo política, era infraestructura. Kansas City, con su gruesa corteza de piedra caliza, se convirtió en el lienzo perfecto. Contratistas del gobierno modificaron silenciosamente túneles selectos. Registros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército mencionan reacondicionamientos de refugios profundos en el área, órdenes de trabajo sin clientes listados y códigos de proyecto vagos, como SC9 Ghost Bay. Una auditoría inmobiliaria descubrió una propiedad subterránea de 2.1 acres registrada no a nombre de una corporación, sino de un fideicomiso. Los contactos listados estaban todos fallecidos. ¿Qué se encontró dentro de la bóveda? Nada, solo polvo y silencio. Casi al mismo tiempo los informes de anomalías acústicas aumentaron. Los operadores de drones que mapeaban los patrones de flujo de aire encontraron una pérdida de señal en un patrón hexagonal, una forma imposible para los ecos naturales. Un dron regresó con imágenes corruptas que mostraban una forma parpadeante en las sombras. Los analistas dijeron que era un error de compresión. El operador renunció al día siguiente. Luego vinieron las órdenes de realineación de 1991, que reclasificaron varios corredores de Subtrópolis como zonas de riesgo no comercial. La razón citada, estratos inestables, pero los geólogos no encontraron evidencia de movimiento. Lo que sí encontraron fueron perforaciones rellenas con capas de caucho, hormigón y malla de cobre, material de blindaje, del tipo usado en jaulas de Faraday, que intentaban bloquear. Algunos creen que estos corredores se utilizaron para pruebas de transmisiones psicotrónicas de grado militar, frecuencias tan bajas que no las oyes, las sientes. La misma tecnología que, según se rumorea, formó parte de infames pruebas del sueño en instalaciones del ejército, no para dañar, sino para alterar la percepción, para crear silencio no solo a tu alrededor sino dentro de ti. Los investigadores han descrito un vértigo auditivo, una desorientación causada no por lo que oyes, sino por lo que no. El sonido se siente amortiguado, pero tus palabras resuenan, fuera de sincronía, como si regresaran de un momento diferente en el tiempo. Un memo filtrado de 2006, estampado como KCD,
Fase 2 de amortiguación de secuelas menciona la necesidad de reforzar los límites del perímetro psicológico, no muros físicos, sino psicológicos, como si la mayor amenaza no fuera la infiltración, sino la curiosidad. Quizás te preguntes, si realmente existen estas cámaras, ¿qué hay en ellas ahora? Los susurros sobre el proyecto Bóveda Silenciosa, Project Quitpoint, aparecieron por primera vez a mediados de la década de 2000. Las publicaciones hacían referencia a un complejo subterráneo bajo un sitio comercial usado como camuflaje. Las descripciones coincidían con Subtropolis. El proyecto supuestamente implicaba la contención experimental, no de armas, sino de información. Metaarchivos, decían las publicaciones, registros escritos a mano, rollos de película, medios desconocidos. ¿Por qué enterrar contenido analógico en la era digital? La teoría es esta: cierta información es demasiado peligrosa para digitalizarse, no por lo que revela, sino por lo que puede desencadenar. Patrones, instrucciones, ideas tan potentes que se vuelven infecciosas. Un peligro mimético. En otras palabras, el conocimiento como un arma. La teoría de la bóveda silenciosa se conecta con una serie de desapariciones repentinas en el área de Kansas City. Entre 2003 y 2011, varios investigadores universitarios, geólogos y contratistas del gobierno se desvanecieron. Una archivista dijo que catalogó una caja de microfilmes militares etiquetada como directiva no humana. Antes de que pudiera terminar, la caja fue retirada y ella fue puesta en licencia administrativa. Nunca regresó. Todo esto podría sonar a leyenda urbana, hasta que encuentras los informes enterrados. Una publicación de la FOIA de 2009 contiene una frase que permanece: la brecha de contención es improbable, los efectos psicológicos son mínimos. Continuar con el protocolo de bloqueo. ¿Por qué un archivo requeriría contención? Y mientras nos adentramos más en el misterio, la pregunta surge: ¿por qué aquí? ¿Por qué Kansas City? La respuesta es la geografía. Es un nodo estratégico de repliegue. FEMA, el IRS y la Administración del Seguro Social ya utilizan estos espacios, pero los simulacros clasificados de FEMA incluían la reubicación subterránea. Un denunciante afirmó que, durante uno de esos simulacros, un convoy de transporte desapareció por completo del rastreo GPS dentro del complejo de piedra caliza. Algunos dicen que Kansas City no es solo un respaldo, es un sandbox, un campo de pruebas para tecnologías de vigilancia y control de masas. Pero hay una última capa en esta historia. Una tan extraña que existe solo en susurros. La llaman la capa residual, una zona rumoreada muy por debajo de las redes de túneles, descubierta accidentalmente en un taladro de perforación cayó 19 pies más de lo esperado, en aire libre. Los trabajadores que descendieron dijeron que la piedra caliza era diferente, más antigua, más lisa y fría. 2 días después, el sitio fue sellado permanentemente. La nota de un contratista a un compañero de trabajo decía simplemente: hay algo ahí abajo que piensa. En ese mismo corredor, los magnetómetros se volvían locos, los relojes perdían la sincronización, como si el tiempo se moviera de manera diferente. Las grabadoras de audio captaban habla inversa, incluyendo a un hombre diciendo "no bajes ahí", 3 minutos antes de que realmente lo dijera. Un video de capacitación de FEMA ahora eliminado, titulado Protocolos de perímetro para zonas de residuos cognitivos, incluye directivas para el personal que informa percepción en bucle o recursión auditiva. La última línea dice: asumir contaminación. Décadas de estos fenómenos han sido descartados como fallos técnicos. Pero ¿y si fueran advertencias? Un programa de monitoreo auditivo de la Guerra Fría, el proyecto Sentinel-Echo, tenía un objetivo: escuchar fenómenos no mecánicos debajo de áreas pobladas. Kansas City era una zona de prueba principal. Los archivos hacen referencia a emisiones vocales de baja frecuencia con cadencia no humana. Un memorando señalaba: el patrón auditivo sugiere recursión sensible, responde a la investigación tonal. En otras palabras, algo ahí abajo escuchó las grabaciones y respondió. Eso nos lleva al incidente del repetidor. En 2008, una prueba de incendio en el ala cerrada 14B activó una transmisión de radio en bucle. Una ráfaga de tonos seguida de una voz mecánica que decía: seguimos debajo, no estás solo. Se repitió 3 veces. El técnico que rastreó la señal desapareció más tarde. Su último inicio de sesión en un foro de audio decía: no sigas el sonido, no es tuyo. Hay una sección que aparece una y otra vez: zona 0. Nunca reconocida en los mapas oficiales, pero monitoreada constantemente.
Registros de movimiento de un servidor corrupto registraron más de 400 entradas y salidas a esa zona supuestamente vacía, la mayoría entre las 2 y las 4 de la madrugada. Un estudiante de geología en 2015 afirmó que encontró una pared falsa. Describió una superficie de metal caliente al tacto, zumbando débilmente. Días después, se retiró de su programa. Un grupo de hackers interceptó una señal de banda cerrada emitida desde la zona 0. 3 tonos, seguidos de estática y lo que sonaba como una respiración mecánica. Un volcado de archivos posterior contenía respuestas acústicas. Aquellos que las han escuchado reportan alucinaciones auditivas. Un archivo, pasado por un espectrograma, mostraba lo que parecían. Los escaneos sísmicos sugieren que la zona 0 no fue excavada. Fue insertada, como una cavidad o un útero. Y lo que sea que esté dentro emite algo. No sonido sino impresión. Una pulsación que provoca ansiedad, inquietud y, lo más perturbador, familiaridad. El personal de seguridad ha descrito sueños con túneles llenos de espejos y una voz que susurra. Uno dijo, no habla. Y entonces en 2016, un contratista de seguridad reportó una brecha en el corredor 3. El audio es granulado, pero la voz es clara. Tengo movimiento, no responde, no está caminando bien, no parece humano. El contratista nunca fue nombrado en los informes. Las coordenadas coincidían de nuevo con la zona 0. Las desapariciones, los movimientos fantasma, las señales susurrantes, se agrupan cada 11 años. Y el próximo ciclo ya ha comenzado. La leyenda del cuarto cementado. Un cubo de hormigón de 12 pies sin entradas ni costuras. Un trabajador de saneamiento afirmó que el suelo a su alrededor siempre estaba húmedo. Un perro de mantenimiento se negó a acercarse y murió 48 horas después de lo que el veterinario describió como envenenamiento por radiación. Varios denunciantes dicen que escucharon un golpeteo rítmico desde el interior. En 1997, un técnico de radio retirado conocido como HAL comenzó a transmitir coordenadas en la frecuencia 4,625 kHz, muchas de las cuales coincidían con ubicaciones inaccesibles de Subtrópolis. Su último mensaje: no están muertos ahí abajo, están en pausa. En 2006, un técnico de servicios públicos informó de un corredor que se movía. Marcó la entrada con tiza. 30 minutos después, no había tiza ni puertas. Su cámara corporal capturó un instante en que las paredes parecieron brillar y reorganizarse. En 2018, un video anónimo titulado Descenso Final fue enviado a una estación de noticias. 19 minutos de caos. Las paredes brillan. Los códigos de tiempo entran en bucle. Voces en la radio. No vayas más abajo. Una habitación llena de tarjetas de identificación caducadas, con los rostros tachados. El fotograma final, justo antes del corte a negro. Una puerta, no de metal, algo orgánico, respira. El análisis forense confirmó infrasonidos, conocidos por inducir miedo y alucinaciones. Y en el audio, un mensaje reproducido al revés, con la voz de un niño: todavía estoy aquí. Así que ¿dónde nos deja todo esto? Lo que comenzó como un sistema de cuevas comercial parece ser algo mucho más extraño. ¿Qué pasaría si el verdadero propósito siempre haya sido la contención, no de cosas, sino de conocimiento? Piensa en ello. Archivos enterrados con etiquetas como directiva no humana, ráfagas de radio que queman circuitos, mapas que no coinciden con la realidad. No hablamos de secretos nucleares, hablamos de algo más antiguo, un patrón de pensamiento, una frase, una disposición de símbolos que cambia a quienes los perciben, un virus de pensamiento enterrado en microfilme, una plaga de la mente. ¿Aún crees que es un mito? Entonces, ¿por qué borrar los nombres de los investigadores? ¿Por qué la frase efectos psicológicos mínimos aparece justo encima de continuar protocolo de bloqueo en un documento oficial? No se bloquea un mito. Te hemos mostrado lo que hemos descubierto. No una teoría, sino un rastro. Kansas City se asienta en la intersección de lo conocido y lo intencionalmente olvidado. Lo que yace debajo no es solo roca, es un velo cuidadosamente construido, una red de propósitos deliberadamente enterrados bajo el silencio. Y ahora tú sabes que existe. Ese conocimiento te hace diferente. Ya no eres solo un espectador, eres parte del patrón. El sistema depende de que tus ojos permanezcan cerrados. Por eso historias como esta desaparecen. Por eso las cámaras fallan. Y por eso las solicitudes de información regresan con páginas enteras tachadas. No se trata de negar la verdad. Se trata de agotarte hasta que dejes de preguntar. Pero nosotros no vamos a parar.
Si alguna vez has vivido cerca de Kansas City y has sentido algo extraño, un zumbido en las paredes que nadie más podía oír, queremos escucharte. Si has trabajado con el sistema postal, logística de FEMA, equipos de mapeo subterráneo, tu conocimiento podría completar el cuadro. Si has visto planos que no coinciden con lo que hay físicamente allí, no estás solo. Estamos construyendo una red de oyentes. Personas que notan lo que la superficie trata de ocultar. Tu primera acción es simple. No olvides, porque el olvido es como la red se reinicia, es como la bóveda permanece cerrada. Tu segunda acción, comparte este archivo directamente con personas de tu confianza, manténlo en movimiento. Y finalmente dinos lo que has visto. Monitoreamos cada respuesta, cada susurro que pasa por las grietas. Tu pista podría ser la clave. Y para aquellos que aún no están listos para hablar, escuchen de todos modos, porque el zumbido no se ha ido, las frecuencias no se han detenido, las puertas por las que caminamos no se cerraron detrás de nosotros, siguen abiertas, esperando a que alguien recuerde. Y si has llegado hasta aquí, eres ese alguien. Mantente alerta, y sobre todo, mantente debajo.